Lo tienen, hermanos. Amén. Así leemos la palabra de Dios. Se lee Hebreos capítulo 11, versículo 1 en adelante. ¿Todos lo tienen? Amén. Gloria a Dios. Hebreo 11. Hebreo 11, 1 al 7. Amén. 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 Gloria a Dios. Entonces, así dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén, gloria a Dios para siempre. Ya hemos orado, gloria al Señor. Y en este capítulo de los Hebreos, muy conocido, gloria a Dios, nos habla de la fe, gloria al Señor. Y usted sabe que en el lenguaje cristiano esto es algo que es bien común, hablar de fe, pero muy poco, a veces no le ponemos mucha atención a lo que verdaderamente está hablando el apóstol, el escritor del libro de los Hebreos, porque está diciendo, gloria a Dios, amén, cuando habla de la fe viene del griego, la palabra griega piscis, bendito Dios, y denota de algo que es como que si algo es una, como dice dice la certeza. Cuando usted tiene una certeza, cuando usted tiene una seguridad, amén, usted no es movido fácilmente, amén, porque mire que la fe es, ¿verdad?, lo que se espera. Cuando usted ve algo, como dice la escritura, si nosotros aguardamos lo que vemos, ¿para qué esperarlo? Amén. Pero, amén, nosotros, la fe del cristiano, la fe basada en las escrituras, no es una fe ciega, no es una fe, amén, que está basada en una fantasía o en una, amén, en un cuento o en un mito. Usted sabe que antes, ¿verdad?, se conocía mucho, se hablaba de la mitología griega. El mito es algo que es algo ficticio, que es algo que no es real. Pero, amén, cuando nosotros hablamos de la fe, amén, está hablando de esta palabra denota absoluta confianza, absoluta, amén, es algo que nos lleva a nosotros a establecer una seguridad. Pero ¿seguridad en qué? Amén. Porque usted sabe una cosa, amado hermano, que nosotros primeramente hemos tenido una experiencia con Dios. Hemos tenido, amén, cada uno de nosotros ha experimentado el toque de Dios en su vida. Si no, usted no estuviera aquí, usted no estuviera, amén, en este camino, porque este camino es un camino de fe.
un camino de que nosotros muchas veces no vamos a ver las cosas que Dios está haciendo. No vamos a ver, aunque nosotros clamamos, muchos de nosotros oramos, nosotros buscamos a Dios, pero que a veces, amén, hay momentos que no sentimos a Dios, que no podemos ver. Y cuando, amén, Dios siempre está trabajando, Dios siempre está activo, Dios siempre está, amén, en control. Aunque nosotros quizás no lo veamos, no lo palpemos con cosas físicas, pero, amén, la fe que nosotros tenemos, pues Dios, esa certeza está basada en la palabra de Dios. Amén. Si usted ve el libro de Romanos, el capítulo 8, versículo 24, dice la Biblia, gloria al Señor para siempre, dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. O sea que las cosas, amén, cuando nosotros creemos en Dios, no solamente, amén, creemos que Dios es real, amén, y no basamos nuestra creencia en algo, amén, porque la Biblia dice en el mismo libro de Romanos, en el capítulo 1, dice que, amén, que nosotros sabemos que todas las cosas creadas fue por la palabra de Dios. Amén. Dice, ven, entonces usted sabe una cosa, amén, cuando usted tiene una esperanza, es cuando un niño sabe, gloria a Dios, que viene su cumpleaños o que viene la Navidad y que está esperando un regalo. Amén. Entonces, amén, la fe tiene que traer en nosotros un gozo, tiene que traer una esperanza. Amén. Porque por eso le dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, muchos que habían perdido familiares, dice que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Amén. Es verdad que nosotros estamos quizá en el mismo bote que todo el mundo, pasando por la situación que está pasando. Muchos han perdido su trabajo, muchos han perdido familiares, otros han tenido dificultades, enfermedades físicas. Pero con todo eso, gloria al Señor, el cristiano, la diferencia es que el cristiano tiene una esperanza. Amén. No está solo. Usted sabe que la gente en el mundo, cuando pasando lo que está pasando, y vemos que por la noticia, las estadísticas nos dicen que en esta etapa de la pandemia se ha incrementado el número de abuso familiar, de abuso doméstico, de alcoholismo, de drogadicción, de la tasa de suicidio. Todo eso ha ido en aumento. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano está en una situación de estrés, porque cuando lo que produce más ansiedad y estrés a una persona es estar en una situación donde usted no tiene control. Usted no puede hacer nada. Usted está confinado en su casa, no pudiendo salir, no pudiendo hacer su vida. Y a eso a mucha gente le ha traído angustia, le ha traído hasta depresión, le ha traído, amén, tristeza. Y amén, el ser humano, al no estar en control de la situación, empieza a desesperarse, empieza, amén, a angustiarse, empieza a estresarse. Amén. Entonces, amén, usted sabe que si nosotros, amén, desviamos nuestra mirada de la palabra de Dios, de la promesa de Dios, entonces también podemos caer en esta situación. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Mucha gente que no tiene a Dios, porque por lo menos el cristiano verdadero puede acercarse a Dios, puede orar, puede clamar, puede venir, amén, traer su necesidad, traer su angustia, amén, a la presencia de Dios y recibir fortaleza, recibir aliento, amén, el amor de Dios, la confianza de que Dios te hace sentir que Él está contigo. Amén, porque dice la Biblia, aunque pase por el fuego, no te quemarás. No está diciendo que no te va a dejar pasar por el fuego.
Dice, aunque pase por las aguas, no te anegarán. O sea que no te vas a ahogar, pero sí va a pasar, porque todos vamos a pasar por tribulaciones. Todo es necesario que todos pasemos por muchas tribulaciones para llevar al reino de los cielos, porque la fe de nosotros tiene que ser probada. Amén. Entonces vemos, gloria al Señor, que a pesar de todas estas cosas, que no tiene a Dios, entonces se busca un refugio en las cosas, en el alcohol, en las drogas. Amén. Muchos se deprimen a manera de quitarse la vida. Pero esa es la condición del hombre sin Dios. Pero nosotros, amados hermanos, hemos creído en un Dios verdadero, en un Dios real, en un Dios, amén, que aunque no lo vemos, amén, pero que lo sentimos, amén, pero que hemos tenido una experiencia. Amén, y sigue diciendo, y usted ve en el libro de Corintios, segunda de Corintios, en el capítulo 4, gloria al Señor, el apóstol Pablo, versículo 18, dice la escritura, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. O sea que, amén, ¿es tiempo de nosotros estar mirando las cosas que están pasando? ¿O es, amén, como dice la escritura el apóstol, amén, a los corintios, que nosotros tenemos que estar poniendo nuestra mirada en las cosas eternas, no en las cosas temporales? Porque, amén, la situación que está pasando, amén, el desempleo, amén, todos los problemas, las enfermedades, todas las cosas, amén, son cosas que van a pasar. Todo esto va a pasar, hermano. Amén, todo tiene un final, gloria al Señor. Pero nosotros no podemos focalizar nuestra mente en esas cosas, porque vamos a caer en angustia, vamos a caer en desesperación. Nosotros tenemos que mirar, como dice el apóstol Pablo, las cosas eternas. Amén, no es que nos vamos a desentender de la situación. No es que vamos a vivir como que tuviéramos en Marte o en Pluto. Amén, en un planeta allá separado de todo, no. Pero no, eso no es lo que quiere decir el apóstol, sino que nosotros tenemos que mirar más allá de las cosas. Amén. Tenemos que ver, gloria a Dios, lo que más adelante, lo más importante, amados hermanos, no es, amén, que usted pierda su trabajo ahora. Amén, aunque sí es una situación difícil, pero todo esto va a pasar. Amén, pero nosotros tenemos que mirar más allá las cosas, amén, que son eternas, las cosas que no se ven. La vida eterna, la salvación que tenemos por delante, que es lo más importante, amados hermanos. Eso no podemos perder de vista. Lo que Dios nos ha entregado, su palabra, lo que Dios nos ha dado de su Espíritu Santo, lo que Dios todavía sigue, amén, sigue estando. Dios está en el cielo, amados hermanos. Dios no se ha movido de su trono. Dios está en control de todo. Y nosotros no podemos perder la vista de esas cosas. Y a pesar de todo, todavía estamos de pie, amados hermanos. Eso es lo más importante, que usted mantenga su fe. Lo digo porque acuérdese que cuando dice el Señor le dijo a Pedro, dice el Satanás ha pedido para zarandearlos. La palabra zarandear es agitar con violencia, es para que la gente se derrumbe. Pero ¿qué era lo que Satanás quería de Pedro? Era que cuando venía esa prueba que el Señor se la había advertido ya, el Señor, porque Pedro, amén, amaba al Señor, pero él no se imaginaba lo que venía a su vida. Pero el Señor se lo dijo. Le dijo, tú me negarás 3 veces. Pero Pedro no recibió esa palabra. Pero vemos que luego que pasa la situación, amén, que Cristo mismo, el mismo Señor clamó al Padre para que a Pedro no le faltara la fe. Amén, porque dice que lloró amargamente. Imagínese Pedro, luego que había negado al Señor, no se sentía digno. No se sentía, amén, que ya Dios que el Señor lo iba a perdonar. Y a veces nosotros pensamos así también cuando fallamos al Señor. Pensamos que Dios nunca nos va a perdonar. Cuando caemos de la presencia, a veces fallamos, caemos y cometemos falta que son dolorosas. Pero el Señor está ahí. Mientras tú vengas con un corazón sincero. Amén. Entonces dice que la oración dice, para que no falte su fe.
Amén. Que pase lo que esté pasando, amados hermanos. No importa, pero lo más importante es que tú no pierdas tu fe, que yo no pierda mi fe en el Señor. Y mucha gente dice, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Y qué va a pasar? Siga confiando en Dios. Siga teniendo, amén, su relación con Dios y mucho más ahora, acercarnos más a Él. Amén, porque ahora es que necesitamos, porque, amén, estas son cosas que están profetizadas en las Escrituras, que es necesario que acontezcan. ¿Por qué? Gloria a Dios, porque son señales del fin. Nosotros tenemos que estar esperando al Señor como que va a venir ahora. Amén. No estar preparándonos, sino ya estar preparado porque, amén, gloria al Señor, en cualquier momento puede sonar la trompeta. Amén. Y todo esto se va a quedar aquí. Amén. No importa lo que esté pasando, todo eso va a pasar. Gloria al Señor. La Biblia, la Escritura tiene que cumplirse. Amén. Entonces vemos, sigue diciendo, dice, por ella alcanzaron buen testimonios. Estoy leyendo en Hebreos capítulo 11, versículo 2. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Nosotros tenemos un sinnúmero de testigos en esa escritura, en el Antiguo Testamento, que tampoco eran seres humanos como usted y como yo, de carne y hueso. Tenían sentimientos, tenían lucha, tenían debilidades, tenían problemas, dificultades. Pero ellos, amén, dieron testimonio. ¿Por qué? Porque creyeron a Dios, mantenieron su fe. ¿Y cómo es que, amén? Porque la Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Amén. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer mi fe sea viva? Amén. Cuando yo puedo obedecer a Dios. Cuando yo puedo, amén, confiar en Dios. Cuando yo puedo, porque ¿cómo se prueba que mi fe es genuina? A través de mi obediencia a la palabra de Dios. Mi permanencia. Amén. No importa lo que yo vea. No importa lo que esté pasando en el mundo. No importa lo que la gente diga. Amén. Y la gente dice, bueno, los cristianos viven diciendo ya 2000 años que Cristo viene y todavía lo estamos esperando. Bendito Dios. Pero mire lo que la Biblia dice. Yo digo que la venida del Señor será como ladrón en la noche. Amén. Así será la venida del Señor. Lamentablemente, mucha gente, el que no la esté esperando, amén, lo va a sorprender como ladrón. Porque el ladrón, amén, nadie está esperando que venga un ladrón en la noche. Pero viene cuando no se espera. Amén, así será la venida del Señor. Mucha gente ya está, como dice la Escritura, apostatando de la fe. O sea que ya se están desviando y diciendo, bueno, ya eso no va a pasar, ya eso es simbólico y todas estas cosas. Pero, hermanos, nosotros no podemos movernos de lo que hemos creído. No podemos desviarnos de lo que dice la palabra. No importa lo que venga, no importa lo que la gente diga, no importa quién se levante. Amén. Entonces, el testimonio nuestro es de suma importancia, amados hermanos. Porque cuando nosotros permanecemos en nuestra fe, en lo que hemos creído, confiando en el Señor, entonces eso da testimonio de que verdaderamente somos hijos de Dios, somos del cuerpo de Cristo, que no nos hemos desviado, bendito Dios. Entonces sigue diciendo la Escritura, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y usted ve en el libro de Génesis, amén, dice que Dios dijo y fue hecho. Y Dios a través de su palabra, porque, amén, si nosotros no vemos a Dios, pero vemos sus obras, vemos su creación, y usted nada más tiene que salir afuera y mirar todo lo que ha sido hecho. Fue hecho por la palabra de Dios. Y fue de lo que no se veía. Fue de la nada. Entonces, si esto, gloria al Señor, es real, el mundo es real, entonces Dios que creó el mundo también es real, también existe, gloria al Señor. Y no, amén. Entonces dice que este es el testimonio que Dios ha dado. Amén. Todo lo que existe, todo lo que hay en el mundo fue hecho por la palabra de Dios, fue de lo que no se veía. Amén. Entonces vemos testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla ella. O sea, vemos el testimonio de Abel. Dice que ofreció sacrificio a Dios. Nuestra vida tiene que ser un sacrificio a Dios. Amén. La Biblia dice que ofrezcamos a Dios, amén,
nos ofrezcamos a Dios como un sacrificio vivo, que es nuestro culto racional. Amén. Cuando usted sacrifica a Dios alabanza, cuando usted sacrifica a Dios de su tiempo, cuando usted sacrifica a Dios de su comodidad para acercarse a Dios, para buscar a Dios. Amén. Este es el sacrificio que Dios acepta, porque usted lo está haciendo por fe. Usted está buscando a Dios. Amén. Porque dice la Biblia que el que busca a Dios crea que le hay. Bendito sea el Señor. Entonces vemos, gloria al Señor, que Abel dio sacrificio, ofreció sacrificio a Dios más excelente, porque Dios no acepta cualquier sacrificio. La gente piensa que usted viene y ora 5 minutos antes de acostarse o cuando se levanta y ya usted cumplió con Dios. Pero ¿qué pasa con las próximas 24 horas? ¿Dónde está su mente? ¿Dónde está su corazón? ¿En qué usted está pensando? ¿Qué usted está haciendo? Amén. Amén. Dios está viendo todo. Entonces nosotros tenemos que vivir una vida, gloria al Señor, en sacrificio vivo. Ofrecer a Dios, amén, para hacerle agradable, porque Dios mira. Dios no acepta cualquier sacrificio. Dios no acepta, amén, cualquier cosa. Amén. Usted no puede venir a entregarle a Dios cualquier cosa. Amén. Lo que sobra, si me da el tiempo. No, usted tiene que dedicar un tiempo para Dios de su vida, porque Dios nos ha dado la vida que tenemos. Dios nos la ha dado. Dios, estamos vivos por la misericordia de Dios. Porque, amén, dice la Biblia dice que nuestro cabello, aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Dios conoce cuánto usted va a vivir. Y si Dios quisiera a uno expirar ahora mismo, porque Dios puede quitar el espíritu y quitar la vida a cualquiera. Dios no necesita pedirle permiso a nadie. Usted no tiene que estar enfermo para morir. ¿Cuánta gente ahora conocí de un joven en Long Island? Tenía, creo que era 30 años y murió de esta pandemia. Porque no hay que estar enfermo para morir. Pero nosotros, todo lo que Dios nos ha dado, la vida Dios nos la ha dado, el aliento que usted puede respirar. Amén. Eso es un regalo de Dios. Amén. Entonces tenemos que vivir agradecidos de Él. Y sigue diciendo, por la fe, fue traspuesto para no ver muerte. Y fue hallado, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Para eso que, gloria a Dios, que cuestionan el arrebatamiento. La Biblia dice que, amén, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, dice Pablo hablando, porque él se incluía, porque para él estaba vivo, dice, lo que hayamos quedado seremos transformados. Mire que, y usted esto no es nada nuevo, mire que Enoc dio testimonio de agradar a Dios. Caminó con Dios en su vida. Entonces Dios lo traspuso, Dios lo trasladó al cielo. Amén. Y así, gloria al Señor. Amén. Nosotros tenemos esa esperanza de que cuando suena la trompeta, si estamos, amén, viviendo en santidad, una vida agradable a Dios, seremos traspuestos, seremos transformados en un cuerpo incorruptible. Perdón. En un cuerpo, amén, que no va a haber muerte, que no va a haber enfermedad. Todo eso se va a acabar, hermano. Esa es la promesa que tiene Dios para los que creen en Él. Sigue diciendo, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. La fe, gloria al Señor, no es una simple fe de que, yo sé que Dios, porque mucha gente, la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Santiago, gloria al Señor. Pero no es esa no es la fe que está hablando la palabra. La fe que tiene que tener el cristiano, el Hijo de Dios, es una fe, gloria a Dios, amén, que no simplemente se limita al conocimiento de Dios, sino a una relación íntima con Él, de conocerle, de profundizar más. Porque no importa los años que usted tenga el Evangelio, usted nunca va a llegar al pleno conocimiento de Dios. Y la Biblia nos lo dice así. Amén, que gloria a Dios, que cuando yo ahora en parte conozco, pero cuando venga lo perfecto, cuando venga la eternidad, entonces conoceré como fui conocido. Es tener un conocimiento pleno, amén, una capacidad, un intelecto, gloria a Dios. La ciencia dice que el hombre ahora
usa solamente el 10% de la capacidad cerebral. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Que perdió, todo eso lo perdió en el huerto del Edén, porque Dios hizo un hombre perfecto. Pero la consecuencia del pecado, de la maldad, amén, trajo como consecuencia todas las enfermedades que usted está viendo, los virus, todas las cosas. Pero la Biblia dice que este cielo, esta tierra, el apóstol Pedro dice que va a ser quemado, pasado por fuego, va a ser purificado. Y todo eso se va a limpiar, amén. Todo lo que hay en la tierra, toda la contaminación a través del pecado, la sangre, la maldad, todo eso va a ser purificado esta tierra. Porque es necesario, gloria al Señor. Entonces, porque la Biblia nos habla de un cielo nuevo y una tierra nueva. Y en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva no va a habitar nada impuro, nada contaminado, nada que no sea, gloria al Señor, santo. Entonces nosotros tenemos que procurar entrar, llegar a ese lugar. Amén. Y no, amén, ok, que está pasando, tenemos que orar, tenemos que ayudar a nuestros hermanos que están en necesidad, si podemos, con lo que podemos, amén, ayudarles, tenderles la mano, orar por ellos, por tratarle de dar aliento para fortaleza. Pero siempre tenemos que nunca perder de vista las promesas de Dios, porque si Dios es real, el mundo es real, Dios es real, su palabra es real, su palabra no va a pasar, hermano. Y su promesa, amén, cuando yo tengo la fe que habla de que yo confío que Dios va a hacer lo que ha prometido que va a hacer. Dios, amén, esa es la fe, gloria al Señor, que yo confío que Dios es fiel a su palabra y que Él va a hacer conforme a lo que Él ha prometido en su palabra. Que ninguna de sus palabras va a caer por tierra, porque si nosotros confiamos, amén, en esa salvación tan grande que Dios, que a través de la sangre de Cristo y del perdón de los pecados nos ha dado, ¿cuánto más? Dice la Escritura que no nos dará con Él todas las cosas. Si Dios le entregó a su propio Hijo, amén, por amor a la humanidad, por amor a usted, y amén, que éramos pecadores, estamos destinados a la destrucción, a la condenación eterna. Pero Dios nos rescató, Dios nos sacó, nos dio a su Hijo. Amén. Y nos hizo herederos con su Hijo, gloria al Señor, del reino de los cielos. Amén. Es para que confiemos que Dios va a cumplir su palabra, lo que Él ha prometido. Pero eso no puede fallar en nosotros. Está en nosotros seguir confiando, seguir creyendo, seguir. ¿Y cómo se prueba que yo de verdad sigo creyendo en Dios? A través de mi fidelidad, a través de mi obediencia, a través de mi permanencia. Que yo no me voy a mover por cualquier viento de doctrina, por cualquier situación, por cualquier lo que esté pasando. No puede moverme de mi confianza en Dios. No puede, amén, lo que pase, yo no puedo dudar de las promesas de Dios en mi vida, que están en su palabra. Amén. Porque eso es lo que tenemos que alentarnos los unos a los otros, hermanos, con estas cosas. Y saber que nuestra redención está cerca. En cualquier momento puede sonar la trompeta y todo se va a acabar, hermano. Entraremos en la presencia de Dios eternamente y para siempre. Y esa es la esperanza que tenemos, gloria al Señor. No estamos solos, no estamos desamparados, no estamos, amén, aunque afligidos, pero no derrotados. Aunque, amén, aunque pasemos necesidad, pasemos dificultad, pero no estamos sin esperanza, no estamos perdidos, hermanos. Tenemos a Dios, tenemos la confianza que Dios va a salir, nos va a sacar adelante, hermanos. Así que, Dios, consolémonos unos a otros con estas palabras y no pierda la fe, no pierda la confianza en Dios. Siga adelante. Ahora, cuando usted ve estas cosas, como dice la Escritura, erguíos y levantad la cabeza porque vuestra redención está cerca, dice la Biblia. Así que, hermanos, con más fe, con más ánimo, con más confianza, agarrarnos de las promesas de Dios para que no estemos tristes, angustiados,
amén, y pensando que qué va a pasar, que no importa, hermano. Siga confiando en Dios. Amén, gloria al Señor. Así que, gloria al Señor, gloria a Dios, Señor le bendiga de una manera especial.